Para entender toda la historia de la construcción y destrucción del templo, hace falta empezar de los cimientos. No me iré muy atrás, desde la época de la creación del mundo, Adam Arishon, Abraham Avinu, no hace falta tanto. David Amelech, el rey que quiso empezar a construir el Bet HaMikdash, y Dios le dijo, tu hijo lo hará. Pero David hizo los cimientos, preparó el dinero para que tenga él el zehut, algún momento construir el Bet HaMikdash. La historia del rey David comienza desde cuando es joven y se enfrenta a la lucha contra Goliat. Esa escena marcará mucho en la historia de Am Israel. Los pocos contra los muchos, el débil contra el fuerte, el David contra Goliat. David y Goliat. Esto pasó aquí, en Emek Haelá, hace 3000 años. Dos ejércitos preparados uno frente al otro. Hay silencio absoluto. El ejército israelí observa detenidamente al ejército de los Pelishtim que ajustan sus espadas. Una guerra cruel está por comenzar en cualquier momento. De repente, un fuerte rugido rompe el silencio. Un gran gigante aparece entre los dos ejércitos. Su presencia despierta miedo. Su cuerpo se dimensiona como si fuera una pesadilla. Está vestido desde los pies hasta la cabeza con una fuerte armadura y armas. No hace falta presentarlo, todos lo conocen. Es Goliat de la ciudad de Gat, el guerrero más salvaje del ejército de los Pelishtim, un asesino profesional. Con su voz potente de trueno, maldice a los soldados israelíes y los invita a luchar por la vida o la muerte, y el que gane se llevará todo. Los soldados israelíes no se mueven de sus lugares, del miedo. De repente, del ejército de Israel, aparece un joven muy bonito, pelirrojo, que da pasos seguros hacia el espacio intermedio, sin armadura ni espada. Solo lleva un bastón de pastor y un bolsito pequeño. Lo llaman David. Un momento, algo aquí no concuerda. Sin armadura y sin espada, parecería que va al suicidio seguro. ¿Acaso piensa David que podrá derrotar a Goliat de esta forma? Presten atención a las palabras que le dice a Goliat. Vos venís con tu armadura y armas, pero yo vengo en nombre de Hashem, de los ejércitos que insultaste. David era muy valiente, pero no era torpe para nada. Él tenía un plan. Vio que Goliat tiene una estatura llamativa y un gran ego. Y cosas que están infladas, pues se pinchan con un alfiler puntiagudo. David decide entrar en el campo de batalla cuando él no se demuestra como un soldado claramente. Solo tenía un simple bastón en su mano. Él sabía que Goliat lo va a enfurecer. Y David tuvo razón, porque así fue. ¿Acaso piensas que soy un perro que venís a enfrentarme con un palo? Ven hacia mí y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo, dijo Goliat. Con tantas amenazas y maldiciones, Goliat se distrae y no se dio cuenta que David saca su honda, el verdadero arma que, como pastor, sabía muy bien utilizar. Goliat se acerca con grandes pasos hacia David con mucha seguridad. Él está convencido que este jovencito en cualquier momento caerá. Pero en un instante se dio vuelta todo y David gira la honda con mucha rapidez. Lanzó una piedra mortal y golpea exactamente en el punto débil de Goliat, en la frente descubierta. Lentamente cae hacia adelante esa figura gigante y se derrumba con un ruido ensordecedor. El silencio que había se transformó en gritos de triunfo del campamento de los israelíes. Si le preguntaríamos a David, puede ser que les diría que en ese momento no pensó en ninguna táctica, sino la emuná es la que le dio la fuerza para derrotar a Goliat. Y le dijo David al filisteo, en este día te entrega Hashem en mis manos, y te voy a cortar la cabeza, y voy a dar tu cabeza hoy a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrán todos que hay un Dios con Israel. A raíz de la victoria de David, se casa con la hija del rey Shaul, el primer rey de Israel. El rey empezó a ver que el público ama mucho al rey David
y le alaba más que a él mismo. Y eso generó envidia, odio y persecución. Sí, el rey Shaul empieza a perseguir a su yerno con la intención de matarlo. ¿Cómo se siente una persona que era héroe nacional, comandante admirado y querido, y se transforma en objeto de eliminación y el enemigo número uno? Esta pregunta se la podemos realizar a David, hijo de Ishai, que una noche observa desde la ventana y ve a los soldados de la realeza de Shaul se acercan hacia él. Que en segundos David entiende qué está pasando acá, y estos soldados llegan a su casa para matarlo. Este es el momento de escapar de su casa rápido. La que salva su vida es Mijal, que es su esposa y a la vez hija del rey Shaul. ¡Qué drama! No hay tiempo para despedirse, todo es apresurado. Mijal no sabe si volverá a ver a su marido tan querido. David escapa primero a Ramá y después a Lenob, pero todavía esos lugares están muy cerca del palacio de Shaul, en la parte de Binyamin. David quizá tiene esperanza que el rey cambie de opinión, pero el espíritu maligno que posa sobre Shaul empeora más. En la ciudad de Nob completa una masacre hasta el último de los Kohanim por dudar en haber encubierto a David. David se aleja rápidamente desde el centro de la ciudad hasta alejarse del reinado, y buscó una protección en el rey de Gad, pero esta idea fracasó rápido y se dirigió hacia Adulam. En ese lugar 400 personas se reúnen a su alrededor. Todos son vagabundos y tiene problemas. David va moviéndose de lugar en lugar para escaparse de las manos de Shaul. Es la situación normal que toda persona procedería a pensar solo en él. Una simple persona. Pero David no puede hacerse a un lado. Cuando la ciudad de Keilah está rodeada por los filisteos, David deja de lado su riesgo personal y sale a proteger a la gente de la ciudad, como si él todavía seguiría siendo el comandante admirado y presentable, y no la persona más buscada. Al terminar el combate, David debe abandonar el lugar enseguida, en los territorios de Yehudá. Allá, dentro de su tribu, David podrá descansar un poco y tranquilizarse, ya que sus propios hermanos no lo van a traicionar. Pero la vida está llena de sorpresas. Los habitantes de Zir, de la tribu de Yehudá, traicionan a David con las fuerzas de Shaul. ¡Qué desesperación! El refugio más seguro para David sería alejarse de las personas. ¿A dónde? ¡Acá! A las áridas grietas de las rocas, al desierto de Yehudá al lado de En-Gedi. En su soledad lo acompaña solo sus cantos y tefilot. El cántico de David cuando se encontraba en el desierto de Yehudá: Dios mío, está mi alma sedienta de ti, en un lugar desértico, cansado y sin agua. Por lo menos en esta instancia, David sabe que se encuentra en peligro. Es difícil pensar que el rey Shaul va a dejar de lado todas sus ocupaciones del reinado para ir a perseguir a David a un lugar lejano, detrás de las montañas, al desierto, un lugar lleno de peligros. Quizá esto es un pensamiento lógico, pero Shaul no se encuentra en un momento de pensar de manera lógica. Él sale con 3,000 soldados elegidos al desierto. Una sola misión: encontrar a David y matarlo. La desgracia que tuvo David, que los soldados de Shaul encontraron su escondite, que David y su gente arreglaron. Veremos, así es. Fin de la historia. Pero un giro de la trama. Shaul se separa un instante de sus soldados y se acerca a una cueva para hacer sus necesidades. Pero de casualidad se acerca a la cueva que David, junto a su gente, se encuentran escondidos en ella. Ahora, entre el asesino y el perseguido, la distancia solo unos pocos metros. La gente de David se acelera rápidamente y quieren asesinar a Shaul. ¡Ahora es el momento! ¡Clávale la espada! ¡Clávale la espada! Ahora es la oportunidad única. Matar al enemigo. Poner fin a esto de estar perseguido y salvarse de la muerte. He aquí el día que te dijo Dios que te dará al enemigo en tus manos y harás con él lo que quieras. Pero David sorprende. En lugar de salvar su vida, él elige no golpear al rey Shaul,
ni matar, ni dañar, ni siquiera que caiga un pelo de la cabeza del rey. En verdad, él mismo se enoja por haber pensado. Le dice David a su gente: pobre de mí, si haré algo así a mi señor, al Mashiach de Dios, de poner mi mano sobre él, ya que él es Mashiach de Dios. Y convenció David a su gente y no los dejó que dañen a Shaul. David solamente desgarra una punta de la vestimenta de Shaul, pero dañar al rey de ninguna manera. David pagará muy caro el precio por esta decisión. Él deberá seguir deambulando por la tierra de los Pelishtim y quedar alejado hasta la muerte de Shaul. Pero él nunca se arrepentirá por esta decisión. Pregunta interesante. ¿David es optimista? ¿Acaso él espera que Shaul vuelva a su normalidad y que deje de perseguirlo con esa obsesión? ¿O quizá es un tema ético, que David no mata a Shaul por ser un asesinato? ¿O quizá esto sea una cosmovisión? David piensa que el rey de Israel es algo especial, que a él no se le toca ni se le ataca en ninguna situación y listo. ¿Qué opinan? La respuesta es muy fácil. David tiene mucha fe en lo que le dijo el profeta Shemuel: tú serás el rey de Israel. Y efectivamente, después de la caída del rey Shaul, David Amelech se hace el rey de todo Am Israel. Y como agradecimiento al Creador, hay una deuda que David Amelech quiere lograr en su vida: traer el arca, el Arón Abrit, al lugar sagrado en Jerusalén. Lo logró. Los secretos del Arón Habrit. ¡Qué alegría! El momento que sube David al Arón del pacto de Dios a Jerusalén. Quizá es el momento más alegre de su vida. Realmente se cumple su sueño. Pero, ¿por qué le era tan importante para el rey David trasladar el Arón del pacto a Jerusalén, de ponerlo en el centro de su reinado? ¿Qué hay en especial en ese Arón? Para poder investigar un poco sobre los secretos del Arón, yo propongo que salgamos a un viaje corto detrás de él, detrás del Arón y las historias que lo acompañan. ¿Qué dicen ustedes? Salgamos al camino. El Arón fue construido en el desierto y dentro de él las tablas de la ley, 2 tablas de piedra que le fueron entregadas a Moisés en el monte de Sinaí, y en ellas tallada la escritura divina, los 10 mandamientos. Resumen de la fe israelí. Cuenta la Torá que el Arón iba delante del pueblo de Israel en el desierto y los protegía a ellos en el camino de los peligros y enemigos. Se produce algo especial cuando se para el pueblo de Israel frente al Jardén. El Jardén fluye como de costumbre y no hay forma de trasladar al pueblo. Llegó el momento que el Arón llega al Jardén y las aguas se paran como paredes y el pueblo de Israel cruza el Jardén. Y los Kohanim se quedan parados dentro del Jardén para que el pueblo pase por la parte seca hasta que hayan cruzado todos. Después de estar trasladándose de lugar en lugar al ingresar a la tierra de Israel, posó el Arón del pacto en la ciudad de Shiloh. Ahí estuvo bien cuidado cientos de años, pero entonces el pueblo de Israel sale a la guerra contra los Pelishtim. El campo de batalla era en Eben Haezer, zona de Rosh Ain de hoy en día. Los Pelishtim golpean fuertemente a los israelíes. Miles de soldados mueren, el ejército de Israel está en angustia. Se comienza a escuchar que quizá utilicen el arma más sagrada, que es el Arón del Pacto. El Arón del Pacto llega al campo de batalla. En el campamento de Israel están muy alegres y los Pelishtim tiemblan de miedo. Pero para el asombro de los dos lados, el que triunfa al fin y al cabo son nuevamente los Pelishtim. Y no termina ahí esto. El Arón del Pacto, lo más sagrado que tenían los Yehudim, cae en manos del enemigo. Los Pelishtim bailaban en las calles, una alegría muy especial. Un botín como este ni soñaron lograr. Pero entonces, castigos y epidemias cayeron sobre ellos. Muertes extrañas había en los territorios de los Pelishtim, como la ciudad de Ashdod, Gat, Ekron. Los Pelishtim se arrepintieron de haber agarrado el Arón de los israelíes y esperan una oportunidad para deshacerse de él. Un día, sin haber advertido, ven los habitantes de Bet-Shemesh que una carreta se acerca y sobre la carreta se encuentra el Arón del Pacto. El Arón vuelve de ser raptado sin haber negociado ni condición alguna.
Los habitantes de Bet-Shemesh se alegraron mucho de ver el Aarón. Es lógico pensar que aún ellos, los Yehudim, no sabían cómo tratarlo. Y también en ellos cae una plaga sin avisar. Los habitantes de Bet-Shemesh lo trasladan al Aarón rápidamente a Criat Learim, hasta que le encuentren un lugar apropiado. Pero, ¿cuál será el lugar adecuado? Aquí entra el rey David a la historia. Muchos años él espera encontrar ese lugar adecuado y él jura: no voy a dar descanso a mi vida y mi cuerpo hasta encontrar el lugar para el Aarón de Dios. Al fin llega ese momento tan especial. David conquista la tierra de Jerusalén a los Ibusim y la transforma legalmente como capital de Israel. Ahora sí, hay un lugar honorable para el Aarón de Dios. Nosotros lo pondremos aquí. David junto a miles de los hijos de Israel llegan a la casa de Abinadab en la colina para subir desde ahí al Aarón del pacto de Dios. Los dos hijos de Abinadab, Uza y Ahio, tienen el honor de conducir junto a la carreta. Pero entonces, un instante antes de llegar, en el lugar llamado Goren Nahón, algo ocurre. Uza sospecha que el Aarón se puede caer de la carreta. Se inclina y extiende su mano para sostener el Aarón y él muere en el instante. De ser una gran alegría y fiesta se transformó este traslado en luto. David interrumpe rápidamente la fiesta y manda el Aarón de Dios a Bet-Obed Edom Hagiti. Los meses que el Aarón queda en su casa son meses de suerte y bendición en su hogar. David escucha la noticia alegre y decide en salir a hacer un nuevo intento. Esta vez pudieron trasladar el Aarón sin ningún herido. El Aarón fue sobre los hombros de los Levíim con mucha alegría. Cánticos, bailes e instrumentos musicales. El mismo rey David baila y hace alegría con el pueblo y delante de Dios. El Aarón llega al fin y al cabo a Jerusalén y posa en un lugar especial, los patios del rey. En Jerusalén, en el centro de la ciudad, y pasa a ser también el lugar central espiritual del pueblo de Israel. Este es el fin del viaje. Todavía no. David soñó con construir el Bet Hamikdash bello y que ahí pose el Aarón. Pero el Tanaj nos cuenta que por ser que las manos de David guerrearon y fueron manchadas con sangre, él no fue autorizado para construir esa casa. El que pudo lograr en hacer realidad el sueño del rey David y construir el Bet Hamikdash en el monte de Moriah será su hijo Shelomo. Como dice el Pasuk, y reunirá Shelomo a todos los ancianos de Israel y a todos los jefes de Israel para subir el Aarón del pacto desde la ciudad de David al monte de Sión. El Aarón vino con un acto de mucha alegría y temor al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado del Bet Hamikdash. Las palabras del profeta se cumplieron. David fue rey y muy exitoso. También la palabra que le dijo el Creador a través del profeta al rey David, no construirás tú el Bet Hamikdash, también fue así. Y su hijo Shelomo, tal y cual se prometió, logró construir el primer Bet Hamikdash. Una casa de Hashem hermosa y bella en el corazón de Jerusalén, donde todo Am Israel, de todos los lugares, subían para rezar, para ofrendar, para agradecer y para pedir. El Bet Hamikdash Arishon ya está listo. Camino a Jerusalén, la peregrinación al Bet Hamikdash. El extraordinario viaje que hacían cientos de miles de judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, quienes dejaban a un lado las comodidades del hogar y caminaban por cientos de kilómetros para llegar a la capital espiritual del pueblo de Israel, Jerusalén. El peregrinaje durante la época del segundo Bet Hamikdash, el cual se realizaba 3 veces al año, Pesach, Shavuot y Sukkot, era un viaje pleno de retos y esfuerzo. Grandes grupos de gente provenientes de pueblos y villas cercanas se juntaban en la capital de la provincia y de ahí partían en caravana con la primera luz del día. La música de la flauta iba por delante de ellos. La jubilosa caravana caminaba al ritmo de la flauta y alegres canciones. Algunos a pie, otros en carretas, otros caminaban con la multitud. Jerusalén está ubicada a 700 metros de altura sobre el nivel del mar y no importa de dónde vengan los peregrinos, al final del viaje hay que subir esa altura. Afortunadamente las autoridades habían construido un sistema de caminos diseñado para ayudar a los peregrinos. Un último esfuerzo y de repente aparecían delante de ellos las murallas de Jerusalén.
La ciudad a la que tanto anhelaban llegar se mostraba ante ellos con todo su esplendor. Y en sus corazones resonaba el versículo eterno: nuestros pies están dentro de tus puertas, Jerusalén. A la mañana siguiente, todo el mundo se levantó temprano y realizó los preparativos finales. La preparación espiritual era lo más importante para los peregrinos, ya que antes de entrar al Bet Hamikdash debían sumergirse en la Tevilá. En la parte sur de la ciudad había un inmenso estanque, una mikve, donde cientos de personas podían sumergirse a la vez. Este es el estanque de Shiloach, y desde aquí se iniciaba el ascenso hacia el Har HaBayit. Para todos, era la recta final del viaje antes del Bet Hamikdash. Una orquesta compuesta por cientos de instrumentos musicales, arpas, flautas, trompetas y liras, llenan el Har HaBayit con su hermosa música. Los Leviim cantan Tehilim de alabanza a Hashem, elevando espiritualmente los corazones de los peregrinos. Todos están juntos aquí, todos son camaradas después de haber compartido el viaje. Cuando los peregrinos retornan a casa, llevan en su corazón los cálidos recuerdos de aquellos maravillosos días, los días del peregrinaje a Jerusalén.